Muy buenos días, el día les voy a hablar sobre las características de combustión y emisión de biogás simulando dos fases de digestión anaeróbica TPAT en un motor encendido por chispa. Este es el artículo 8, biogás. Bueno, la digestión anaeróbica es un proceso biológico que produce biogás. Se ha practicado durante mucho tiempo para la gestión de residuos y la producción de energía. El biogás convencional AD regional contiene principalmente metano y dióxido de carbono. El alto contenido de dióxido de carbono resulta en una ignición relativamente pobre y una velocidad de combustión lenta, que sigue siendo el principal atractivo en la parte posterior del biogás AD convencional. Si se va a utilizar en un motor SI, por lo tanto, es un proceso de digestión anaeróbica de dos fases, que produce un biogás enriquecido con hidrógeno, H2. Ha sido conceptualizado y es desarrollado rápidamente para superar esta dificultad. Según los informes recientes, la típica composición del biogás TPAT final es de 10 a 25% en volumen de dihidrógeno, 60 a 65% en volumen de metano y un 15 a un 30% en un volumen de dióxido de carbono. La ventaja del biogás TPAT es la presencia de la cantidad controlable de dihidrógeno. Por lo tanto, especulo que el biogás TPAT es rico en hidrógeno y dióxido de carbono. Es potencialmente capaz de realizar una baja temperatura, baja emisión y combustión de alta eficiencia en los motores SI, que ofrecería respectivamente prácticas atractivas para el rendimiento y la composición del biogás TPAT le pueden cambiar significativamente, aunque puede ser comprometedor la viabilidad de usar este biogás TPAT en la composición con las composiciones muy variadas en los motores SI a pequeña escala aún no se han demostrado. Además, el sistema de variación ternaria, H2, dihidrógeno, metano y dióxido de carbono, están en el biogás TPAT, hacen que el rendimiento del motor sea aún más complejo y difícil de predecir. Con base en el conocimiento existente en este sentido, el presente estudio tuvo como objeto examinar experimentalmente el rendimiento de la combustión y la emisión de la característica del biogás TPAT en un motor SI comercial de servicio ligero. La presencia y la temperatura del cilindro del motor en función del ángulo del cigüeñal y las emisiones de nitrógeno del motor también fueron numéricas, simulando un programa utilizado ANSYS Shemkin Pro en el motor SI. Bueno, el biogás TPAT fue modelado con mezclas de alta pureza. El motor de gas empleado para la experimentación era único. Un cilindro de 4 tiempos, refrigeración forzada por aire y aspiración natural. Era un motor que produce gas y electricidad. La potencia nominal del generador del motor es de 3.2 kW. Se conectó en una caja de resistencia de carga utilizada como medidor de potencia, el generador que permitió al sistema medir el volante y actuar sabiendo la potencia indicada fue calculado como P es igual U por I. La eficiencia química indicada fue entonces definido como la relación de la potencia indicada en la sustancia química enérgica transportada por el combustible, es decir, G es igual a P, donde T denota el periodo del tiempo de la operación y E la energía química del combustible calculando por el producto del menor valor del calentamiento y la cantidad de combustible consumida en el tiempo. La analización de gases se hizo con un sistema ENERAC TM500. El problema de la baja potencia de la salida convencional. Bueno, la figura 3 compara la eficiencia indicada del motor cuando se alimenta con diferentes biogases. El motor parecía bajo, esto se debe a que en parte el 10 o 20% del total se perdió energía en el generador durante la conversión de potencia del motor a la energía eléctrica. Además, el motor fue uno liviano con relación de baja compresión. Como Ka aumentó primero, aumentó ligeramente y luego disminuyó rápidamente a un nivel muy bajo, lo que indica que el rendimiento del motor se volvió muy pobre. Si Ka
era mayor que cierto valor. La presencia de hidrógeno elevó este valor, expandiendo la operación al límite del motor. También se observó que que disminuyó ligeramente la relación de metano y hidrógeno. Bueno, la figura 4A muestra que el biogás UHC aumentó significativamente la mezcla de gas de admisión del motor, se volvería más delgada. Las potencias indicadas en función del exceso de relación de aire cuando el motor SI fue alimentado con varios biogases se puede notar en esta tabla. La dinámica de fluidos computacional tridimensional convencional enfocada en la simulación del motor ANSYS Chicmen Pro SI es débil al representar la distribución espacial de los parámetros dentro del cilindro, pero muy fuerte en la predicción de variaciones temporales en la temperatura general del cilindro. La presión y la emisión se calcularon usando mecanismos cinéticos químicos detallados. La condición del motor empleada en el cálculo fue muy parecida a la que se utilizó en la vida real, en la experimentación real. El rendimiento del motor bajo cargas de motor bajas es más eficaz que bajo cargas altas. El combustible sin adición de hidrógeno tenía un bajo nivel de combustión, pero las tasas en condición ultramagras y la adición de dihidrógeno aumentó la velocidad de combustión, lo que aumenta la temperatura del cilindro y la presión a su vez. Mejoró la actuación general del motor rápidamente para permitir una combustión relativamente completa. Por un lado, se notó el aumento de la temperatura bueno, aumentó la pérdida de calor en el cilindro. La pérdida de calor aumentó en un 10% a medida que aumentaba la relación de dihidrógeno y la relación de metano era de 0 a 3 séptimos. El motor funciona a altas cargas y se notó una relación de exceso de aire de 1.2 a. El aumento de la relación de dihidrógeno y metano no cambió notablemente la potencia de salida del motor, la eficiencia térmica y las emisiones de UHC y dióxido de carbono, pero aumentó significativamente la emisión de nitrógeno especificada del freno, debido al aumento de la temperatura del cilindro. El buen rendimiento del biogás TEPA de los motores SI puede tener futuro prometedor si se sigue estudiando más. Pero ¿en dónde tendría futuro esto? Especialmente yo creo que se adecuaría en regiones rurales donde la agricultura, las actividades culturales son activas y la red eléctrica es de muy difícil acceso. Por lo tanto, la combinación de los motores TEPAD puede ser muy útil para la gente de los campos, ya que esta gente tendría luz, y pues reutilizarían los desechos que hacen sus animales. Aquí están las bibliografías. La primera bibliografía es de mi archivo, el artículo que yo consulté. Bueno, el resumen de este artículo dice que para el desarrollo de este trabajo se utilizaron como combustibles diferentes mezclas de metano y dióxido de carbono, las cuales se introdujeron en un motor encendido por chispa al que se le acopló un conjunto de dispositivos que permitieron el adelanto de la chispa, el suministro de gas, la medición del consumo del mismo. Se realizaron pruebas al motor en un banco con el fin de conocer la variación en los principales parámetros de operación y emisiones. Los resultados se muestran que al aumentar el porcentaje de CO2, o sea, de dióxido de carbono de la mezcla, aumenta el ángulo de adelanto en la chispa, disminuye la potencia y el torque máximo, y se puede reducir hasta el 90% en algunos casos. Las emisiones de escape son las mismas, o sea, no varían mucho las emisiones, según la resolución 1015 del 2005 expedida por el DAMA. Como otro resultado, se logró reconocer los principales componentes a tener en cuenta cuando se convierte un motor de este tipo para funcionamiento con combustible.
De ser obligatoria la utilización de un gas pobre en un motor de combustión interna de 4 tiempos similar al empleado en ese trabajo, es recomendable hacer modificaciones permanentes en el motor como el aumento de relación de compresión, que permitiría tener una mayor potencia y así un mejor desempeño con gas, pero con la desventaja de no poder emplear nuevamente la gasolina, ya que la mayor relación de compresión implica un uso de un combustible de mayor octanaje para evitar la detonación del motor. Aunque el consumo en masa por unidad de tiempo de combustible es mayor para el gas debido a su peso molecular, el costo lo hace atractivo para su aplicación como combustible alternativo, debido a que debido a esto se puede pensar en aumentar la calidad de combustibles gaseosos introducidos al motor para que sea mayor la potencia de la salida. Para lugares con mayor presión y mayor temperatura, el riesgo aún es menor. Esta situación es normal para todos los motores, pero aún existe una reducción mayor con el empleo de mezclas de alto contenido de dióxido de carbono. Es importante a partir de los alcances de este trabajo implementar mezclas de gas pobre en un motor de las mismas características a presiones superiores a la atmosférica, esperando conocer si las mezclas con altos contenidos de dióxido de carbono pueden llegar a tener una mayor viabilidad.